Muy buenas a todos y todas y bienvenidos al podcast Decoración Interior. Ya sabéis que este podcast se realiza desde Anchor y podéis tener acceso a él desde Twitter, Facebook, la aplicación oficial de Anchor, iVoox, Spotify y ya por fin, desde mi perfil de Instagram, podéis hacer clic en el enlace y escuchar mi podcast. Recordaros, podéis seguirme en Instagram como endica_ro. Esta semana habéis arrasado. Habéis decidido por mayoría casi total que el tema sea Endica, quiero reformar el baño. ¿Cuánto cuesta? ¿En qué consiste? ¿Qué te recomendamos? ¿O cuáles son los detalles que pueden hacer de tu nuevo baño un espacio especial y diferente? Recordar, todos los miércoles os preguntaré 2 temas al azar relacionados con decoración interior. Y según los votos recibidos en Instagram, el viernes subiré el podcast semanal con todos estos temas. Bueno, vamos allá con el tema. Espero hoy ser un poquito más ágil que el anterior podcast, así que empezamos ya con el tema Endica, quiero reformar mi baño. Cuando decidas hacer una reforma en casa, tienes que tener en cuenta varios aspectos. A pesar de que la reforma de una casa o zonas específicas suelen realizarse en cualquier época del año, hay ciertos materiales que necesitan de unas condiciones climáticas específicas. Pero bueno, sin entrar a ese respecto, vamos a hablaros de 7 consejos infalibles para que la reforma sea todo un éxito. Tomo nota. Organiza y planifica la obra. Lo más importante es que planifiques tu proyecto con antelación. Si tu idea es hacer una obra del baño únicamente, asegúrate de buscar profesionales especializados con ello. Solicitarles un presupuesto detallado y luego puedes compararlos unos con otros, así puedes tomar una mejor decisión. Yo particularmente te recomiendo que sea una persona la que te realice toda la reforma, de tal manera que controle de albañilería, controle de fontanería, te alicate, te coloque el mueble del baño. Bueno, una persona siempre va a poder realizarte el trabajo de forma integral y va a poder solucionar los propios problemas que él mismo vaya viendo dentro de la obra. Así que si puedes elegir entre quién te puede hacer la reforma, al margen del precio, que sé que es importante, yo te recomendaría que vayas a la persona que te lo pueda hacer de forma integral. Educa a tu ojo. Ojea revistas de decoración y recoge las ideas que más te gusten. Así podrás tener más claro cómo quieres que sea la obra de tu baño. También te recomiendo que mires Pinterest, un espacio, una aplicación muy interesante donde puedes pinear, como ya os hablamos en anteriores podcasts, y puedes sacar lo mejor en tendencias en los baños. Prioriza elementos. Los sanitarios son la parte más importante de tu baño. Ten en cuenta que si no dispones de mucho presupuesto es mejor invertir en ellos que en otras cosas. Además, procura que esté siempre lo más cercano al desagüe para que los residuos sólidos hacia la fosa séptica sean lo más breve posible. Otra de las opciones es elevar la fontanería del suelo al techo. ¿Por qué? Cualquier tipo de filtración o problema que tengamos será visible dentro de nuestra vivienda. No le crearemos problemas al vecino de abajo y nos enteraremos porque él nos llame al timbre o porque nos llamen a nuestro móvil, con lo que ello conlleva. También te recomendaría que conectéis todo a un bote sifónico. Es una opción muy recomendable si quieres evitar olores desagradables y evitar atascos. Tanto la salida de la ducha como la salida del lavabo que conlleve a un bote sifónico. Esa sería una recomendación. También elegir materiales modernos y de calidad. Yo me decidiría por materiales más resistentes. Olvida, por ejemplo, el plomo, el acero galvanizado. Esto me refiero de cara a la obra que te vayan a hacer. Protege las tuberías con tubos exteriores corrugados y con coquillas que te ayuden a evitar condensaciones y humedades. También es importante mantener las distancias entre los enchufes y el agua. Es muy importante que tengas en cuenta que tanto los enchufes, interruptores o puntos de luz deben estar a más de 1 metro de la distancia de la bañera. Además, se recomienda que se utilicen 2 fuentes de luz combinadas, una de ellas para el espejo y otra de manera indirecta para el resto.
Continuamos con el podcast hablando de cómo reformar un baño, cómo afrontarlo y cómo podemos aconsejaros diferentes detalles en los que tenéis que tener mucha cuenta. Y es que la mayoría de las reformas parciales que se producen en una vivienda son en baño y en cocinas. Cuando se trata de una reforma integral, son dos espacios en los que mayores quebraderos de cabeza suelen tener muchas veces los clientes. La mejor solución siempre es realizar un cambio óptimo en los baños, contando con un arquitecto o un interiorista que pueda realizarte un diseño para toda la vida, para siempre. Ya cliente o no, con un profesional para asesorarle, los siguientes consejos vas a saber que te van a ayudar mucho. Y es que hemos hablado antes de que hay que respetar las distancias mínimas. A la hora de diseñar y organizar un baño, siempre tenemos que tener en cuenta los espacios que necesita cada uno de los aparatos sanitarios. Por ejemplo, la zona donde se coloque el inodoro no debe tener jamás menos de 60 centímetros de ancho y 1,20 de fondo. O una ducha nunca debería tener menos de 60 por 60. Lo recomendable es que no baje de 80 por 80. Aparte de eso, es importante tener en cuenta el espacio que ocupa la puerta, normalmente de 62 centímetros de ancho, al abrirse, pero cuidado porque ahora muchas de las viviendas nuevas vienen con puertas de 82 centímetros preparadas para la movilidad reducida. Hemos hablado antes de la iluminación y es que es muy importante la iluminación también dentro de un baño. Aunque algunos baños cuentan con ventanas, lo que supone una mejor iluminación y ventilación, es cierto que muchos baños son interiores, no cuentan con ninguna fuente de iluminación natural. Los baños siempre han de contar con una iluminación general cenital, cuenten o no con ventanas. Pero para lograr un baño mejor iluminado es recomendable colocar iluminación puntual en los espejos, en forma de apliques, o en caso de baños grandes, iluminación de acentuación en la ducha, por ejemplo. Es verdad que últimamente también se dan las fosas perimetrales o alguna incluso lámpara colgante en un lateral que puede hacer un efecto decorativo muy interesante. También aprovechamos para hablar de los radiadores, los toalleros, que ahorran muchísimo espacio. Los baños son probablemente el espacio de la casa que requiere más accesorios, barras, estantes, escobillas. Y en muchas ocasiones nos encontramos con que nuestro baño no es lo suficientemente grande para albergar de forma cómoda todos los utensilios. Una de las mejores formas de ahorrar espacio es usar radiadores toalleros que cumplen perfectamente con los dos objetivos que le dan nombre. Cada vez hay más alternativas para elegir un radiador toallero a nuestro gusto, pero siempre ten en cuenta que aquellos que son cromados tienden a calentar menos que los blancos y que los eléctricos salen a la larga mucho más caros que los de agua caliente. Sí, como lo oyes. Hablamos ahora de mamparas. En los tiempos recientes da la sensación de que ya no se vendan cortinas de ducha. Cada día es menos habitual ver una cortina en una ducha o bañera. Esto tiene una clara razón de ser. Las mamparas se han perfeccionado con los años para ser el producto perfecto en el cerramiento de las duchas. Las alternativas que ofrecen son casi ilimitadas, desde la colocación de un simple fijo hasta las mamparas correderas en esquina. No importa cómo sea tu baño, siempre hay una mampara para él. Pero hay un factor que no debemos jamás pasar por alto. La apertura de la mampara no debe ser inferior a 40 centímetros y siempre que sea posible habrá que dejar un paso mínimo de 50 centímetros. Si puede ser más, muchísimo mejor. También un tema de los que solemos hablar y que los clientes me preguntáis es el tema de la ducha a ras. Cuando reformamos nuestro baño siempre queremos que nos dejen el plato de ducha a ras de suelo, tanto por estética como por ejemplo, por comodidad. Por desgracia, conseguir esto no es tan sencillo. Los platos de ducha tienen una tubería de desagüe que va por debajo y que, aunque suele ser pequeñita, tiene poco diámetro, necesita de una pequeña pendiente para desaguar correctamente. Si el suelo de la vivienda no puede picarse lo suficiente como para colocar esta tubería con su pendiente, entonces nos encontraremos con que el plato de ducha sube unos pocos centímetros. Si quieres una ducha a ras y tu suelo no tiene suficiente espacio, entonces tienes dos opciones: colocar la ducha justo encima de un desagüe original o pedir permiso al vecino de debajo para llevar la tubería por su falso techo.
Continuamos con los consejos del podcast de esta semana, y es que menos es más. Es cierto que en los baños se necesita guardar multitud de productos para el aseo personal y que acaban ocupando mucho espacio, pero debemos evitar cargar las paredes de nuestro baño con barras y estantes, ya que acaban achicando el espacio. La mejor forma de no cargar innecesariamente nuestro baño es comprar un mueble de lavabo con suficiente almacenaje. Estos muebles están cada vez más optimizados y vienen en toda variedad de tamaños para adaptarse sin problemas a nuestro baño. Además, colores diferentes, texturas, acabados, encimeras. Hay muchas opciones que pueden hacer de vuestro baño un espacio muy, muy, muy especial. Vamos ahora a un tema candente y son los colores. Cuidado con los colores. Casi todo el mundo tiende a caer en el mismo error cuando reforma un baño, sobre todo cuando es un baño para un niño, por ejemplo, utilizar muchos colores. Aunque tus hijos tengan un color preferido, ten en cuenta que el baño lo usará durante muchos años y es muy probable que se acabe cansando de ese color. Nuestra recomendación es utilizar colores neutros, sobre todo blancos, grises, cremas, arenas, piedras, e introducir solo cuando sea necesario y de forma muy puntual un color más llamativo. No es recomendable poner todas las paredes de un baño del mismo color. Un truco sencillo consiste en usar el blanco en paredes y techos, grises o tonos más oscuros en suelos y un color en una pared o en la zona de la ducha. Y es que entran aquí también un tema muy importante y es el tema de la cerámica, los acabados en cerámica, el elegir bien, el ser bien asesorado y el que haya una mesura en el diseño, que no sea algo muy llamativo, especialmente llamativo porque luego nos podemos llegar a cansar. Así que muy importante utilizar una cerámica adecuada para el baño, tanto en las dimensiones para suelo y paredes como en los colores. Hablamos también de los muebles suspendidos, y es que limpiar un baño puede resultar complicado si de por medio tenemos el pie del lavabo, el inodoro o el bidé. Por suerte cada vez son más comunes los muebles suspendidos, tanto de lavabo como de inodoro y bidé. Casi cualquier fabricante de aparatos sanitarios ofrece a día de hoy soluciones suspendidas. Aunque resulten un poco más caras o complicadas de instalar, agradecerás no tener nada de por medio en los suelos de tus baños. Otro de los temas que podemos tratar es el tamaño del espejo. Es esencial acertar. El espejo puede parecer un punto de menor importancia en el diseño de un baño, pero en realidad la correcta elección de un espejo a la hora de reformar un baño puede ser esencial. Los espejos son una de las mejores soluciones para hacer menos agobiante un baño pequeño o crear un espacio más espectacular en un baño de grandes dimensiones. Ya sean encastrados o de superficie, los espejos deben elegirse con cuidado, atendiendo al tamaño del baño, la iluminación y, por supuesto, la altura de quien lo vaya a utilizar. ¿Se puede mover el baño de sitio? Para acabar, quiero hablar acerca de una pregunta muy típica cuando se hace una reforma integral en una vivienda. ¿Es posible poner el baño en un sitio distinto al original? La respuesta es en el 99% de los casos que sí se puede mover, pero hay un punto que debemos tener en cuenta y que no debemos olvidar. Los baños necesitan tener cerca una bajante. Los inodoros son el punto más desfavorable debido al tamaño de su tubería de desagüe y por ello deben situarse lo más cerca posible de estas bajantes. Todos estos consejos pueden ayudarte a sobrellevar más fácilmente la reforma de tu baño. Pero la mejor forma de asegurarse del correcto funcionamiento del baño y de no tener que reformarlo es contar con un arquitecto o interiorista para que te asesore y se encargue de hacer todos los planos correspondientes. Tenéis que tener en cuenta que hacer un baño tiene su trabajo y tiene sus matices. Hay que elegir el acabado, el mueble, el plato, la mampara, el tipo de encimera que queréis, los accesorios, la cerámica, muy importante. Hay multitud de detalles, como también la iluminación, algún detalle decorativo. Así que poneros en manos de buenos profesionales, recordar que el tiempo depende también del profesional que lo haga. Podemos hablar de 2 semanas, 2 semanas y media, claro, en función de la dimensión del baño. Y lo mejor es, pedir algún presupuesto, comparar
Sobre todo a nivel de albañiles, yo os recomendaría que tengáis dos presupuestos, por un lado de lo que sería la mano de obra y por otro lado que vayáis a una empresa especializada, a una tienda del sector que sea referencia y que os presupueste un equipamiento que os guste. Recordar que no se debe escatimar en la calidad de los materiales de los acabados, ya que un baño duran muchísimos años y hay que utilizarlo diariamente. Llegamos ya al final del podcast de esta semana. Recordaros que todos los miércoles os pregunto por el tema que queréis que trate en el podcast de los viernes. Así que estar muy atentos a Instagram, a mis stories, donde ahí os comento las diferentes opciones cada semana. Agradeceros a todos por escucharme y por soportarme en estos podcasts. Y deciros que os espero la próxima semana con otro tema que seguramente será muy interesante. A ver qué decidís. En vuestras manos lo dejo. Ya sabéis, podéis seguirme en dica_ro en Instagram o buscar decoración interior en Anchor o en diferentes plataformas en las que tenemos disponible este podcast. Así que hasta la próxima semana.